Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas al foro El papel de las políticas nacionales de niñez y adolescencia en Costa Rica. Presentación de resultados de investigación económica y social. Las políticas públicas históricamente han tenido un valor importantísimo para la garantía de derechos de las personas menores de edad. Estos importantes instrumentos, bien implementados, pueden contribuir a la reducción de desigualdades, prevenir vulneraciones de derechos y favorecer un desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que este tipo de instrumentos deben basarse en evidencia científica rigurosa para que puedan surtir los efectos deseados en esta población. El día de hoy nos acompañan tres ponentes: el doctor Pablo Chaverri Chávez, doctor en psicología por la UNED de España, máster en ciencias cognitivas y licenciado en trabajo social por la Universidad de Costa Rica. Es académico del INEINA, donde investiga y hace extensión sobre políticas públicas de niñez y adolescencia, así como sobre el desarrollo sociocognitivo y la toma de decisiones. Es docente de la División de Educación Básica del CIDE en cursos relacionados con desarrollo sociocognitivo y políticas de niñez y adolescencia. También nos acompaña don José Francisco Pacheco, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional y máster en Desarrollo Económico por el Institute of Social Studies de La Haya, Holanda. En la actualidad cuenta con 25 años de experiencia laboral en políticas sociales, ambientales y de gestión pública. Como consultor, ha laborado en más de 160 proyectos en 55 países de América Latina, el Caribe, África, sur de Asia, Asia Central y Europa del Este. Además, en el sector público, se desempeñó como viceministro de Hacienda del Gobierno de Costa Rica entre el 2000 y entre el 2018 y el 2023 formó parte de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. Adicionalmente, cuenta con una sólida trayectoria como docente por más de 23 años en las Universidades Nacional de Costa Rica. Finalmente nos acompañará vía Zoom la doctora Ana Teresa León Sánchez. La doctora Ana Teresa León posee una maestría en psicología de la Universidad Estatal de Iowa y un doctorado en educación de la Universidad Estatal a Distancia. Se ha desempeñado como docente de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, principalmente en cursos de desarrollo infantil. Asimismo, ha laborado como investigadora y extensionista con participación en más de 40 proyectos de investigación, así como en trabajos finales de graduación. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como directora del INEINA, ha sido consultora nacional e internacional, presidenta y fiscal del Colegio Profesional de Psicólogos y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia en el periodo 2014-2018. Además, es autora de diversos artículos y libros, entre los que destacan la obra Vamos a aprender, promoviendo el desarrollo y el aprendizaje en preescolar, y La deuda de Costa Rica con su niñez y la adolescencia, el cual se encuentra en proceso de publicación. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Pablo Chaverri. Don Pablo tiene 20 minutos para su presentación. Adelante. Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan en el auditorio y vía Zoom. Yo quisiera presentar avances de investigación sobre las características y potencial de impacto de las políticas públicas de niñez y adolescencia. Para eso voy a presentar dos estudios de forma resumida. Un primer estudio de una caracterización de las políticas nacionales de niñez y adolescencia entre los años 2009 y 2023 y una revisión sistemática de evaluaciones de programas para niñez y adolescencia basado en el repositorio bibliográfico de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Antes de presentar estos estudios, yo quisiera enfatizar el papel de las políticas públicas en el desarrollo humano, tanto personal como social. Las personas hoy adultas somos en realidad el resultado del conjunto de interacciones, oportunidades, obstáculos, facilitadores, dificultades que hemos enfrentado a través de toda la vida. Y hoy contamos con evidencia muy robusta que nos indica que cuando las personas
tienen, especialmente en sus primeros años de vida, oportunidades de estimulación, de nutrición, de cuidado, de protección. Entonces tienen más oportunidades de desarrollarse de forma sana, de desarrollar de mejor forma su inteligencia, de aprender más, especialmente durante toda su niñez y adolescencia, y en consecuencia llegar a la vida adulta más preparados, llegar a la vida adulta más fuertes, llegar a la vida adulta con mayor salud. También tenemos importante evidencia económica, por ejemplo, de que las políticas públicas de niñez y adolescencia son una de las mejores estrategias para lograr desarrollo a largo plazo. Hoy sabemos que si queremos que nuestros jóvenes y adultos tengan buenas habilidades, buen empleo, buena salud mental, tenemos que trabajar entonces primordialmente en los primeros años de vida. Sabemos, gracias a estudios longitudinales realizados a través de décadas, acompañando a personas en diferentes retos de su vida, que aquellos que reciben estimulación temprana, que reciben educación de calidad, que reciben salud de calidad, tienen después mejores resultados cuando llegan a la vida adulta. Mientras que aquellos que acumulan pobrezas, que acumulan carencias, que acumulan adversidades múltiples, más bien tienden después a llegar a la vida adulta con peor salud, con menos habilidades, con más dificultades y con mayor probabilidad de acabar su vida tempranamente. También sabemos que si queremos lograr una sociedad equilibrada, con derechos para todos y todas, necesitamos entender los derechos de forma interdependiente. Esto es que yo no puedo trabajar los derechos de forma aislada. Si queremos mejorar nuestra educación, no podemos pensar solamente en la educación, sino que también necesitamos salud, también necesitamos vivienda, también necesitamos protección social, además de que las políticas se acompañan intergeneracionalmente. Por ejemplo, si tenemos buenas pensiones para las personas adultas mayores, entonces esas personas adultas mayores que con mucha frecuencia cuidan a sus nietos van a poderlo hacer en mejores condiciones y van a poder proveerse sus necesidades básicas, así como las de sus nietos y nietas. De modo tal que si queremos desarrollo humano integral y para todos, necesitamos entonces construir una visión integrada de los derechos y su cumplimiento. Veamos entonces los principales resultados de nuestro primer estudio de caracterización de las políticas nacionales para niños, niñas y adolescentes en el periodo 2009-2023. Bueno, algunos datos en general. Encontramos en total que Costa Rica formuló y aprobó un total de 34 políticas públicas de niñez y adolescencia entre los años 2009 y 2032. Y como ustedes pueden observar en la gráfica, estas tienden al alza hacia los años 2020, 2021 y 2022, y luego empieza un proceso de baja. ¿Qué quiere decir? Que la vigencia de esas políticas tiende a la baja, ¿verdad? Y si estas no se renuevan, entonces continuarán reduciéndose, ¿verdad? Esto nos habla un poco, ¿verdad?, del nivel, digamos, de prioridad o de importancia que en la agenda nacional tienen las políticas de niñez y adolescencia. Algunas características sobresalientes que encontramos de estas 34 políticas. Encontramos que 4 de ellas, curiosamente, no tenían un periodo de vigencia definido, sino que se formularon de manera indefinida, lo cual crea, digamos, un vacío, ¿verdad? O un punto ciego, digamos, en su gestión. No sabemos durante cuánto tiempo es que van a estar. También nos encontramos una importante diferencia en los extremos de mayor y menor duración de vigencia de esas políticas. Encontramos, por ejemplo, que la de mayor duración es la Política Nacional de Discapacidad, que tiene una vigencia de 19 años, es decir, de 2011 hasta 2030. Y encontramos que la de menor duración fue el Plan de Acción contra la Explotación Sexual Comercial 2017-2018. El promedio de estas 34 políticas, o más bien debería decir de 30 que tenían el periodo definido, fue de 8,15 años, lo cual es equivalente, digamos, a 2 ciclos de política, digamos, administrativa electoral en los ciclos costarricenses. Dentro de todas ellas destaca, digámoslo así, como política maestra y como política central, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2009-2021. Y las instituciones más mencionadas en todas estas políticas son el Patronato Nacional de la Infancia, en tanto ente rector en niñez y adolescencia, y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. En cuanto a los temas principales que tocan estas políticas, luego de analizar el contenido de las mismas, encontramos que 24 de ellas ponen énfasis en educación, 21 de ellas en violencia,
15 en salud y 11 en la temática de pobreza. Es decir, la temática de educación es la que más tiende a sobresalir y la temática de pobreza dentro de las temáticas principales es la que cuenta con menos menciones. Luego, en un análisis de contenido de las formas principales en las que se plantean las políticas, encontramos que algunas de los conceptos que más tienden a destacar son los siguientes. En cuanto a verbos, encontramos que palabras tales como promover, prevenir, orientar, fortalecer son algunos de los más utilizados. En cuanto a poblaciones, se tiende a hablar en la mayoría de los casos en términos de niñez y adolescencia en términos generales. Se habla también bastante de personas con discapacidad. También se distingue por género, ¿verdad? Así como también se incorporan algunas de las políticas a las personas jóvenes, así como a las personas en situación de abandono y callejización. Dentro de las acciones que tienden a mencionarse más, se indican el trabajo interinstitucional, la inclusión, la igualdad, la protección, la intervención estatal y el desarrollo de capacidades. Algunos otros hallazgos. Bueno, encontramos que un 68% de estas políticas, interesantemente, no poseen un apartado, sección o capítulo de presupuesto o de financiamiento. Es decir, no indican cuál es su costo o cuál es la inversión que requieren para poder cumplirse. También encontramos que no se explicita en la documentación oficial el proceso ni el método de evaluación en ninguno de los casos. Es decir, pareciera que en la formulación de nuestras políticas hasta hoy no se entiende la evaluación como parte integral del proceso de las políticas. También nos encontramos que hay poca planificación de persistencia temporal, puesto que cuando una política pierde vigencia, no queda claro qué es lo que va a pasar a continuación. Es decir, no hay hasta el día de hoy una obligación, digamos, de contar con políticas públicas, de modo tal que cuando estas pierden vigencia y no hay una nueva política, entonces como país nos quedamos, digamos, sin ese documento maestro que requerimos para coordinar la acción institucional e interinstitucional. También nos encontramos que hay una débil conexión entre el nivel estratégico o macro y el nivel operativo o micro. También encontramos muy poca mención al Sistema Nacional de Protección Social, tanto en el plano de gobernanza general como en el nivel operativo, cuando se supone que el sistema debe ser esa plataforma integradora de todas las instituciones, todos los programas y todos los servicios a nivel nacional, regional y local que se dirigen a la población menor de edad. También encontramos poca operacionalización de lo que significa en concreto que cada derecho se cumpla en la vida de cada niño, niña y adolescente. Es decir, contamos con un marco jurídico robusto en términos de derechos de niñez y adolescencia, pero todavía no contamos, digamos, con una batería de indicadores que caracterice con detalle y que nos permita medir, ponderar y analizar cómo avanzan o no el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. También encontramos poca participación directa de las personas menores de edad, más allá de algunos esfuerzos de consulta, pero no sistematizados ni publicados. Y también nos parece que resulta relevante el esfuerzo por ir más allá de los periodos electorales de 4 años, aunque esto también suele crear distorsiones cuando sabemos que cada gobierno viene con sus prioridades que pueden considerar o no esas políticas en su accionar. Algunas recomendaciones que creemos se derivan de nuestro estudio. Bueno, nos parece que se debe establecer un proceso más estandarizado y sistemático de formulación de políticas públicas de niñez y adolescencia que evite la dispersión, la discontinuidad y la poca rendición de cuentas. También creemos que hay que crear un sistema de seguimiento a las políticas públicas de niñez y adolescencia que permita el reporte periódico de su grado de avance en el tiempo y en el espacio. También creemos que se debe articular más la formulación con la presupuestación de recursos, de modo que se pueda estimar cuánto necesita invertir nuestro país en niñez y adolescencia para lograr esos objetivos, esas aspiraciones y esas metas de política pública en relación con los derechos, como lo decíamos anteriormente. También creemos que se debe vincular a los indicadores de las políticas públicas con un sistema de indicadores que operacionalicen qué significa el cumplimiento pleno de los derechos de niñez y adolescencia. Por ejemplo, si tomamos el derecho a la educación cumplido de forma plena, ¿qué significa eso? ¿Cómo se vería reflejado? ¿Qué deberíamos poder observar, medir, ponderar, caracterizar en la vida de las personas menores de edad para que digamos, ok, en esta persona se cumple o no de forma plena su derecho a la educación y así con cada uno de sus derechos?
También nos parece que hay que relacionar las políticas públicas al Sistema Nacional de Protección Integral y a los niveles regional y local, de modo que se pueda facilitar la acción interinstitucional, que hoy es un reto todavía en la gestión de políticas públicas, así como hacer explícita la integración de la evaluación en la formulación de las políticas. Es decir, todavía no contamos con una inclusión plena o todavía no se entienden los procesos de evaluación como parte de la gestión integral de las políticas públicas, por lo menos no así en su formulación y aprobación oficial en documentos públicos. Vamos a pasar entonces ahora al segundo estudio. Hicimos una revisión sistemática de evaluaciones de programas para niños, niñas y adolescentes, como dijimos, basado en el repositorio bibliográfico de la RELAC. Vamos a ver algunos de los principales hallazgos. Bueno, nuestra pregunta de investigación en este caso fue de qué manera los programas que se dirigen a la población menor de edad, específicamente en los temas de pobreza, violencia y educación implementados en nuestra región, logran sus objetivos de intervención. Y para eso llevamos a cabo una revisión en el repositorio de esta red con el modelo de revisiones sistemáticas de literatura Prisma y encontramos un total de 17 programas en el periodo de estudio. Acá podemos ver un poco la distribución de las publicaciones en los últimos años, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es una tendencia, digamos, baja, por lo menos lo que se registra en esta red, y encontramos que se da mayor énfasis a la educación con 10 documentos de evaluaciones realizadas, pobreza 4 casos y violencia en 3 casos. Vamos a ver los principales resultados en cada uno de estos 3 grandes temas. En cuanto a las evaluaciones en educación, encontramos que el alcance de las metas propuestas es insuficiente o indeterminado, debido a la subutilización de los recursos, la carencia de una adecuada definición de tareas o la falta de interés institucional en la ejecución de los programas. También que, aunque se estima que los programas en el área de educación suelen obtener resultados positivos en la vida de las personas menores de edad, también se identificaron programas que no alcanzaron los resultados esperados. Por ejemplo, la sola dotación de libros y computadoras que no venga acompañado de procesos de asesoría, capacitación o entrenamiento. También encontramos que en el caso de aquellos programas que buscaban aumentar los niveles educativos de distintas formas, se han obtenido resultados relevantes, pues se identifican algunas mejoras educativas en aspectos tales como los niveles de matrícula y la asistencia escolar, pero los estudios muestran limitaciones metodológicas importantes para estimar tamaños de efectos y explicar las relaciones de causalidad entre las intervenciones y su impacto. En cuanto a las evaluaciones en el ámbito de pobreza, encontramos como principales hallazgos los siguientes. En primera instancia, que los programas se refirieron fundamentalmente a intervenciones públicas, especialmente con lo que se conoce como transferencias monetarias condicionadas, a la asistencia y controles pre- y postnatales, así como a la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. También encontramos que, aunque la premisa de estas transferencias condicionadas es emplear la necesidad de dinero para conseguir otros beneficios en la población, tales como salud y educación, su efectividad todavía no está claramente establecida y esta parece depender principalmente de diversos factores, tales como los beneficios otorgados, sus características, su monto, los costos asociados a estos procesos, la factibilidad práctica, la precisión de las instrucciones y la retroalimentación que se brinda a las personas beneficiarias. También encontramos que la entrega de recursos económicos condicionados por sí solos no puede garantizar aprendizaje y desarrollo de niños y niñas, pues estos procesos están fuertemente asociados a desarrollos psicosociales fundamentales, como por ejemplo las interacciones dar-recibir adulto-niño, cuyo mejoramiento requiere de intervenciones específicas, tales como la asesoría, la capacitación y el entrenamiento a las familias. Y finalmente, en las evaluaciones relacionadas con violencia, encontramos lo siguiente. Acá encontramos, como dijimos antes, una menor cantidad de estudios, por lo menos a nivel de prevención de la violencia, ¿verdad? Y encontramos lo siguiente, bueno, que los participantes que fueron indagados reportaron sentirse más felices, seguros y menos vulnerables dentro de estos programas. Pero en la dimensión de los vínculos familiares y comunitarios no se observaron impactos positivos ni tampoco negativos. También encontramos que los participantes presentaron puntuaciones más bajas en relación con la justificación de la agresión, los estereotipos de género y la aceptación de la violencia física contra las mujeres en comparación con las personas pertenecientes al grupo de control.
y se encontró una mayor reducción de puntajes en la aprobación de agresión y violencia en el grupo experimental de hombres comparado con el grupo control. Es decir, en síntesis, que los programas de educación para la prevención de la violencia parecen mostrar tendencias de cambio actitudinal en cuanto a favorecer la violencia para pasar a una, digamos, reducción de las actitudes positivas hacia la violencia o de aceptación hacia la violencia, particularmente en este caso evaluado, la violencia de género. Entonces, bueno, a manera de síntesis, los principales hallazgos de estos informes se concentran en lo siguiente. Lo primero que queremos destacar es que nos parece que la cantidad total de evaluaciones disponibles en relación con, digamos, las grandes dimensiones de nuestra región y sus necesidades, así como los retos del enfoque de derechos que ya mencionábamos, son más bien escasos. Nos parece que una cantidad de 17 informes en una de las principales redes de información sobre esto es todavía una información bastante escasa y limitada como para poder generar conclusiones definitivas. También encontramos que la capacidad explicativa y de identificación de relaciones de causalidad en estos estudios es baja. Encontramos que muchos diseños, por ejemplo, no tienen grupo de comparación, de tal forma que no puede compararse entre las personas que recibieron una intervención con aquellas personas que tengan características semejantes y no hayan recibido esa intervención, para poder medir con mayor precisión cuáles son los efectos atribuibles a esa intervención y no a otro tipo de procesos o a otro tipo de cambios que pueden ocurrir con o sin intervenciones de política pública. También nos encontramos que, en general, a nivel metodológico de estos estudios, tiende a haber una muy alta dependencia del autorreporte, es decir, lo que las personas reportan en cuestionarios estandarizados. Nos parece que falta todavía incorporar muchísimo más medidas asociadas al comportamiento, al desempeño o a la capacidad, que no dependen tanto de la deseabilidad social o de los sesgos que se pueden dar en la opinión personal, cuando las personas pueden responder básicamente aquello que desean en un momento dado. También nos parece que, en general, el conocimiento que nos brindan estos estudios es insuficiente para informar de manera óptima la toma de decisiones de política social. Por lo tanto, planteamos algunas recomendaciones que nos parecen clave. Número 1, creemos que se debe fortalecer una cultura de evaluación. Y por cultura de evaluación nos referimos a el conjunto de conocimientos, valores, actitudes, destrezas e importancia que le demos socialmente a la evaluación de planes, programas y proyectos. Creemos que nuestro país ha avanzado de forma importante en darle cada vez más importancia a la investigación diagnóstica para identificar necesidades, explicar problemas. Por ejemplo, hace poco se presentaba el importantísimo informe del estado de la educación, que sin duda cumple funciones primordialmente de diagnóstico que son importantes. También cada vez más se va reconociendo socialmente la importancia de que se planifique, ¿verdad? En el pasado ni siquiera era requisito, por ejemplo, que los partidos políticos presentaran un plan de gobierno cuando se postulaban a la presidencia de la República. Hoy ya es algo que se espera de todas las agrupaciones políticas que aspiren a la presidencia de la República. Sin embargo, sabemos que todavía no es un proceso sistemático, que todavía eso no se revisa de forma detallada y que tampoco se evalúa a los gobiernos en función de lo que plantearon en campaña. Dicho esto, si llegamos al nivel de evaluación, nos vamos a encontrar con que, en general, la mayoría de los programas, políticas, proyectos, acciones y servicios que se brindan a la población, en este caso menor de edad, todavía no se evalúan de forma sistemática. Incluso en nuestra experiencia a veces nos encontramos con actitudes negativas hacia la evaluación. Incluso el mencionar la palabra evaluación en contextos de programas sociales o instituciones sociales suele ser percibido como una amenaza. Es decir, la evaluación sigue viéndose como algo asociado a un carácter, digamos, punitivo. Es decir, si me va mal, aquí voy a tener consecuencias negativas, entonces mejor no me evalúen. Creemos que debemos romper con esta visión y generar más bien una visión orientada a la evaluación como la herramienta fundamental para mejorar y para transformar cualquier proceso que consideremos relevante. También creemos que se debe dar un robustecimiento metodológico integral. Esto es, tener diseños de evaluación experimental que nos permitan comparar las acciones entre las personas que reciben con las personas que no reciben de forma aleatorizada.
lo que se conoce como ensayos aleatorizados controlados, muy comunes principalmente en Europa y Norteamérica, pero poco comunes todavía en la región de América Latina y el Caribe. Y como decíamos antes, también es importante que utilicemos no solamente medidas de autorreporte basadas en cuestionarios, que son importantes por sí mismas, sino también medidas que evalúen otro tipo de habilidades o desempeños o capacidades de las personas para poder tener mediciones más robustas. Y finalmente, recomendamos que haya una mayor comprensión de la importancia estratégica de la toma de decisiones basada en evidencia. En estos tiempos de tanta información, tenemos, digamos, dos grandes amenazas. Las amenazas provenientes de la información falsa, la posverdad, las llamadas fake news, y por otro lado, amplias cantidades de información de altísima calidad que tienden a estar cada vez más disponibles. Pero con una población que en la mayoría de los casos no sabe distinguir entre una y otra fuente de información. Esto, llevado al ámbito de la toma de decisiones de política pública, significa que no podemos seguir bateando, no podemos seguir basándonos solamente en las buenas intenciones o los buenos deseos. Como sabemos y como lo dice la sabiduría popular, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Necesitamos evidencia y necesitamos evaluación científica de la mayor calidad posible si queremos un compromiso real con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Agradecemos al don Pablo por su presentación. Seguidamente tendremos la intervención de don José Francisco Pacheco, titulada Intervenciones Públicas y Efectos en Niñez y Adolescencia. Don José Francisco tiene 30 minutos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación que me han hecho llegar para conversar un poco sobre algunos elementos de política pública y de realidad nacional, particularmente presupuestaria, por la formación en economía. Invitación que no es de ahora, sino que ya tiene varios meses desde que el INEINA me abrió las puertas para poder adentrarnos un poco en este tipo de temática. El día de hoy lo que he traído para analizar tiene básicamente como dos grandes componentes. Uno es un avance de la revisión literaria que estamos preparando en torno a programas públicos y los efectos o impactos que puedan tener en el desarrollo de niñez y adolescencia. En un segundo momento, traigo a colación algunas cifras en materia de evolución de presupuestos de programas claves para la niñez y adolescencia, en particular en los últimos 5 o 7 años, de manera que podamos hacer una contraposición entre algo que está relativamente probado, yo creo que muy probado en la literatura eh, universal, cuál es que efectivamente los programas públicos podrían tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la niñez, en particular de aquellas personas en primera infancia. Y por otro lado, anotar que el país le ha apostado en los últimos años a un recorte paulatino de presupuestos claves que no van de la mano, digamos, con lo que la misma evidencia nos promueve. Y como corolario, para cerrar un poco el asunto también, pues nos interesaría analizar qué va a pasar si seguimos recortando, cuestión que podríamos estar pensando como un escenario altamente factible en los próximos años y cómo esto podría traer una hipoteca a las generaciones, hipoteca de la cual va a ser además muy difícil que puedan salir por cuanto los efectos de las no intervenciones o de los programas fallidos son de larguísimo plazo, cuanto no de toda la vida. Entonces, dado esto, esos son los objetivos que, como les decía, vamos a considerar. En esta primera parte analizaremos avances en materia de evidencia empírica en 3 áreas. La primera área que hemos comenzado a trabajar o que ya hemos estado trabajando es el de vivienda y básicamente los programas de vivienda eh, son, digamos, políticas en la cual la literatura, posiblemente toda la que hemos analizado, es donde menos cantidad de recursos hay. No obstante, no estamos diciendo que sea escasa o nula, pero sí las investigaciones en torno a la relación entre vivienda y desarrollo en niñez y adolescencia no es tan abundante, por ejemplo, como la que encontramos en así. La literatura nos permite conceptualizar algunos temas importantes de discusión
en torno a este tema. El primero que ustedes ven ahí, por ejemplo, es qué es efectivamente lo que consideramos desde el punto de vista público como una política de vivienda. Usualmente nosotros tenemos maquinados, ¿verdad? Aquí en nuestros discos duros, la idea de que la política de vivienda es aquella que le garantiza a una familia poder acceder a un lugar donde vivir de forma, digamos, relativamente permanente. Esto es tan solo tal vez una de las dimensiones que efectivamente las políticas de vivienda revisadas y analizadas a nivel internacional nos proveen. En realidad, las políticas de vivienda y los efectos que la vivienda pueda tener en el grupo de interés dependen muchísimo, ¿verdad?, de hacia dónde esté enfocado. Por supuesto, el tema de garantizar, por ejemplo, acceso a vivienda, un concepto que se debate también ampliamente en la literatura, no es tan sencillo simplemente como dar una casa, ¿verdad? No es tan fácil como eso. El concepto que usualmente se asocia a vivienda está relacionado, en primer lugar, a la posibilidad de tener un hogar bajo ciertas circunstancias financieras. Esto es muy importante por varias de las discusiones que se presentan acá. Y además, a partir de una calidad de infraestructura que no afecte ni el desarrollo cognitivo, ni tampoco el estado sanitario de la persona. Por otro lado, la literatura también amplía en temas que son fundamentales, conexos al tema propiamente de vivienda. Por ejemplo, la importancia que tiene el entorno en el cual esté situada la vivienda podría tener efectos educativos importantes. Y otros que hemos considerado como ventajas, por ejemplo, de vivir en ciertos residenciales, pareciera que al final no tienen los efectos que inicialmente se esperaban. Hablamos también, por ejemplo, de la importancia de que las familias reduzcan la cantidad de movilizaciones que ejecutan a lo largo de los años, puesto que la inestabilidad en el lugar de residencia también pasa factura, ¿verdad?, en diversos ámbitos. Y dado eso, entonces, hemos hecho una selección de algunos de los resultados encontrados justamente por cuestiones de tiempo, pero nada más como para que tengamos ahí idea de cómo la vivienda podría afectar o favorecer, digamos, el desarrollo en ciertos ámbitos. En un primer punto, por ejemplo, el estudio de Newman y Holubka, que en realidad tienen varios al respecto, hablan del concepto de accesibilidad de vivienda. ¿Qué es exactamente esto? La norma internacional lo que declara es que una casa se considera accesible si el costo financiero, ya sea de la hipoteca o el alquiler, no supera el 30% del ingreso familiar. Ese es como el estándar. Obviamente no es un número rígido, pero más o menos a partir de ahí es donde se han hecho los análisis respectivos. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando una familia dedica una cantidad importante de recursos a cubrir este rubro de alquiler, que por cierto en varios países es el rubro más grande del presupuesto familiar? ¿Y qué pasa cuando, por el contrario, nuestro rubro es bastante bajo, posiblemente menos de un 10 o 15%? Bueno, al respecto, la literatura, digamos, pareciera enfocar que una de los efectos que podríamos encontrar cuando las familias tienen que gastar un porcentaje elevado de su presupuesto es que muchos de los rubros de algo que se llaman como bienes de enriquecimiento, no enriquecimiento en el sentido material, sino aquellos bienes que podrían fomentar, digamos, un mayor desarrollo de los niños y niñas, cuando uno tiene una altísima proporción del ingreso dedicado a la vivienda, posiblemente más del 50%, esto entonces le roba, por así decirlo, recursos que podrían ser utilizados para otros fines. Sin embargo, también sucede lo contrario. ¿Cuál es que cuando el rubro de vivienda representa un porcentaje muy bajo del presupuesto familiar, usualmente esto está asociado a viviendas de mala calidad y situadas en lugares inseguros que también tienen efectos sobre la niñez? Entonces, uno de los propósitos de la política pública sería no solamente la provisión de vivienda, en algunos casos vivienda social, como se hace en países europeos, sino que además debería promocionar también que el entorno en el cual está situada la vivienda sea de una calidad elevada. El bono colectivo, por ejemplo, que posee hoy día el programa Bono Colectivo del Ministerio de Vivienda, es un ejemplo de un instrumento de política pública en Costa Rica que se orienta hacia ese sentido. La otra consulta que plantea la literatura es
ya a nivel más familiar, no tanto de política pública, es en caso de que yo logre reducir el peso de la vivienda en el presupuesto de la familia, ¿qué hacemos con los recursos que han sido ahorrados por esa vía? Y ahí es donde está el verdadero, digamos, matiz de la cuestión. La reinversión de recursos ahorrados a partir de un mayor acceso financiero a la vivienda, asignados ahora sí a recursos que son importantes para el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Okay? Un segundo estudio que analizamos de vivienda, como les dije, en realidad el trabajo pues debe andar con unos 30 o 40 papers analizados en tema de vivienda, pero básicamente lo que queríamos era como ilustrar algunos de los aspectos del por qué la política pública en vivienda es importante, que además haya sido sujeta de mucha ausencia en las agendas que usualmente nosotros, digamos, discutimos a nivel público, a nivel de política. Por ejemplo, los estudios de Lamherd y Senasa sobre una relación que ha sido ya discutida por varias décadas en cuanto a la relación entre el plomo, ¿verdad? La existencia de plomo en las paredes, en el ambiente y las capacidades cognitivas de los niños y niñas, en este caso menores de 5 años. Uno de los aspectos, digamos, bien interesantes es que sí existe evidencia para creer que cierto tipo de sustancias en el ambiente, producto de una mala calidad de infraestructura en la vivienda, tiene efectos cognitivos importantes. Tanto que el estudio al que hago referencia, por ejemplo, determinó que había un porcentaje importante de niños y niñas que no tenían las habilidades todavía para entrar al kinder, estamos hablando de una población alrededor de los 4 o 5 años, y que esto estaba como fuertemente asociado a los problemas que podría estar afectando la existencia de plomo en el ambiente. Y en el caso del trabajo de SENASA, es una relación entre la mala infraestructura y la cantidad de accidentes que suelen presentar las personas menores de edad por vivir, digamos, en residencia cuyas escaleras están en mal estado, ¿verdad? Los techos, etcétera. Muy bien. En el caso de transferencias monetarias, que es un segundo bloque de trabajo en el cual hemos puesto énfasis, aquí hay varios elementos importantes. Nosotros sabemos que el dinero es fundamental y desde la parte pública, ¿verdad? Las transferencias monetarias han hallado un espacio importante, no solamente por su popularidad, digamos, poblacional y política, sino también porque parece que una buena cantidad de referencias literarias apuntan a que efectivamente hay impactos importantes en múltiples dimensiones derivadas de las transferencias. En muy pocos casos la transferencia se otorga directamente al niño, la niña o al adolescente. En este caso, ¿verdad? La mayoría van a manos de las personas adultas, ya sean progenitores o encargadas, personas encargadas de los menores, pero si hay elementos de diseño que son importantes a discutir por cuanto la efectividad del programa no está solamente por la creación per se de la transferencia, sino que además es importante contabilizar al menos dos aspectos en la literatura. El primero, ¿cuál es el monto que estoy otorgando? Y el segundo es si la transferencia la vamos a convertir en una transferencia condicionada o no. De hecho, podría surgir un tercer elemento en la discusión, ¿verdad? Sobre cuál es el tipo de condición que yo le estoy estableciendo al programa. Porque en gran medida, muchos de los estudios que analizamos que no tienen efectos significativos en la población meta, se debe o porque ya la población meta está en una posición socioeconómica, digamos, relativamente mejor que el resto, o porque el diseño del programa no fue lo suficientemente fuerte como para impulsar los cambios respectivos. Esto también trae a colación un aspecto importantísimo para nosotros a nivel de Costa Rica, por cuanto transferencias que son claves en el proceso, por ejemplo, educativo, como la de Avancemos, han estado congeladas, al menos durante los últimos, creo que son 6 o 7 años. Y eso significa una erosión importante del poder adquisitivo de las mismas, ¿verdad? El espíritu de Avancemos, por ejemplo, fue inicialmente proveer un incentivo monetario para que la persona se mantuviera en el sistema educativo, que fuera además similar a lo que esta persona podría recibir en el mercado laboral en caso de decidir, ¿verdad?, optar
por participar activamente laboralmente hablando. Hoy día, las transferencias de Avancemos están entre 18.000 colones y 40.000 colones, un promedio de 25.000 colones por persona, lo cual entonces hace dudar que efectivamente hoy sea una herramienta que con ese monto puedan tener el impacto y la significancia que inicialmente se había considerado. En cuanto a las transferencias, no voy a ir una por una, pero a mí se me interesaría rescatar algunos aspectos importantes de la misma. En particular, es que la mayoría de transferencias condicionadas tienen más fuerza, más impacto que aquellas que no son condicionadas. Y este aspecto de diseño que ya ha venido cambiando con el tiempo, aunque se mantiene para algunos grupos poblacionales, es importante. Es decir, la condicionalidad le añade más fuerza a los programas públicos y esta condicionalidad, entonces, dependiendo cómo se trabaje, si en salud, si en educación, etcétera, va a terminar redundando entonces en efectos positivos en ese ámbito propiamente donde lo tenemos. Lo segundo es que las transferencias no tienen efecto solamente en aquello para lo cual se quiso crear. Es decir, la entrega del dinero a las familias no solamente se hace o no solamente tiene un impacto en aspectos educativos, por ejemplo, o de salud, que son los dos ámbitos que usualmente nosotros conocemos de mejor forma. En algunos lugares hemos encontrado mejoras nutricionales importantes. Hemos encontrado también resultados críticos en materia, por ejemplo, de logro académico. Más allá de la estancia académica, digamos, de la permanencia en el sistema, hay logros también en ese ámbito e inclusive hay estudios que tal vez ya no están centrados tanto en niñez, pero que sí reflejan, por ejemplo, aspectos de empoderamiento de la mujer y de transformaciones políticas importantes a partir de una mejor de una mayor distribución de las transferencias entre las familias. Entonces, lo importante tal vez de destacar acá es que a nivel propiamente de desarrollo de niñez y adolescencia, las transferencias monetarias pueden tener efectos sumamente positivos en algunos ámbitos. Les decía que, eso sí, la experiencia lo que demuestra es que los elementos de diseño también podrían significar tener más o menos poder. Recuerdo algunas de las lecturas en relación, por ejemplo, a lo que sucedía en algunos momentos con las transferencias condicionadas en México al principio de siglo, que se entregaban, por ejemplo, a las cabezas masculinas de hogar, y esto entonces generó que no necesariamente el dinero llegara justamente a los niños y las niñas. Es decir, había un uso inadecuado de la transferencia cuando se le entregaba al hombre. Se decidió cambiar el diseño y entregar la transferencia a la mujer y muchas de estas cuestiones cambió. En Sudáfrica, por ejemplo, se dieron cuenta que las niñas que estaban siendo de alguna forma menos favorecidas o más afectadas por la distribución interna de recursos que hacen las familias, las niñas se veían más favorecidas cuando quien recibía la transferencia era la abuela. Entonces, optaron por dar parte de estos recursos o la transferencia completa justamente no al papá ni a la mamá, sino a la abuela, y eso también generó cambios importantes en el desarrollo de las niñas sudafricanas. Me parece que por ahí hay bastante material. De hecho, hay dos diapositivas que he puesto al respecto para ilustrar esta amplia gama de recursos que podemos alcanzar a partir, digamos, de una transferencia. En algunos lugares, siquiera estamos hablando de transferencias de altísimo monto, pero que complementan muy bien el ingreso familiar de forma que, digamos, hacen cambios tan grandes como la posibilidad de ahorrar, el caso de Bastagli, el estudio de Bastagli, ¿verdad? O, por ejemplo, el estudio de Atanasio para Colombia, el último que ven en la lista, donde el consumo en áreas rurales crece casi un 20% a partir de la recepción de la transferencia. Y no solo eso, sino que además una gran mayoría de los recursos adicionales que recibe el hogar los invierten en alimentación, ropa y otros cuidados para los niños y las niñas. Entonces hubo un efecto, digamos, esperable bastante fuerte. En materia de nutrición, la gama de programas también no se refiere solamente propiamente al tema de otorgar alimento directamente, sino que ahí encontramos programas de comedores estudiantiles, del cual nosotros tenemos uno bastante grande que alcanza cerca del 88% de la población que atiende los centros educativos públicos.
Los programas de provisión de macronutrientes. Aquí el INCAP en Guatemala, por ejemplo, tiene un alimento que es representativo del área, muy interesante para analizar de cerca. La provisión propiamente ya de micronutrientes también, ¿verdad? Y algunos programas propiamente de educación nutricional. El programa de vouchers, que ha sido tan discutido a nivel internacional, en donde se le entrega un cupón a la persona para que haga valer ese cupón por alimentos, ¿verdad? Evitando de esta forma cualquier tentación de usar el dinero con otras intenciones. Los programas de vouchers resultaron también ser bastante complicados de manejar porque si el voucher no tenía el nombre, entonces quienes distribuían el voucher se dejaban el papel en la bolsa. Esto, digamos, nos dio pie también para crear o para iniciar ya una serie de análisis propiamente en 3 ámbitos en este caso: crecimiento físico y desarrollo, resultados educativos y cognitivos y resultados propiamente en salud. Al igual que en el caso anterior, no es el interés de ir uno por uno, pero sí por lo menos reflejar al menos algunas cosas relacionadas con mejoras en peso, talla, ¿verdad? Estatura, en niños y niñas que fueron sujetas del programa como grupo activo, ¿verdad? Sobre el cual se establecía el programa. Y además, eso sí, una buena porción de los estudios revisados encontraron que no había significancia estadística, es decir, no tenía impacto estadísticamente significativo algunos de los programas que se habían implementado al respecto. Esto tenía que ver muchísimo, en gran medida, con 2 aspectos. El primero era que el estado situacional de la persona al inicio del programa solía, digamos, tener una relación negativa con el programa mismo. Si yo recibía el programa en una situación socioeconómica relativamente, digamos, buena, entonces las mejoras resultaban ser prácticamente nulas, lo cual, digamos, es concordante con lo que uno podría esperar en estos casos. Y muy importante aún, en algunos programas lo que encontramos es que el efecto del programa público nutricional se perdía cuando se dejaba de dar el apoyo, el alimento o el micronutriente. Entonces, en gran medida, contrario a lo que pasa en las discusiones con transferencias monetarias, en donde el efecto, digamos, se espera que pueda durar varios años más, con los programas nutricionales o varios de los programas nutricionales que revisamos, sí había un efecto que, digamos, acababa prácticamente meses después de que había terminado la intervención. ¿Okay? Muy importante también a considerar acá el caso de comedores estudiantiles, ¿verdad? La importancia, vamos a ver algunos temas ahora, la importancia de fortalecer ante todo, no solamente las guías nutricionales que existen, sino que además la asignación presupuestaria que se les está haciendo hoy día, digamos, es bastante baja. Todavía hace 2 años, un niño o una niña que asistía en promedio a los comedores estudiantiles recibía cerca de 650 colones por día de comida, ¿verdad? Lo cual es bastante poco para lo que las guías estaban postulando al respecto. ¿Okay? Ahora, viendo esta evidencia y lo fuerte que es en la gran mayoría de casos la intervención pública, nota aparte de estos 3 rubros, también estamos trabajando educación y salud en la revisión literaria, pero eso es, digamos, estamos en proceso. Quise traer a colación entonces la importancia de reflexionar en torno a cómo estamos con ese desbalance entre la evidencia que me demuestra que hay efectos fuertísimos de muchas de las intervenciones públicas, diversas además, en nuestra niñez y adolescencia. Inclusive el país es ejemplo de muchas intervenciones altamente exitosas al respecto, y lo que en los últimos años hemos visto ha sido la evolución de los presupuestos públicos en programas que se enfocaban en ello. Yo traje, creo que son 5 programas para un poco discutir esto, digamos, de una manera mucho más reflexiva sobre lo que es el devenir, ¿verdad? Lo que van a ser la siguiente década, por lo menos al respecto. En materia de educación, ya ha sido discutido, digamos, inclusive con el estado de la educación hace una semana. La caída prácticamente es del 2018 con el
20, digamos, ahí hay una trampa metodológica, que es que el cálculo se hace con un PIB que cae y entonces eleva el número, pero desde prácticamente el 2018 el país optó por desacelerar el crecimiento del presupuesto en educación y más allá del 8% constitucional, ¿verdad? Lo que hoy tenemos es más bien una lejanía, nos estamos alejando de ese camino y hemos rezagado el presupuesto para estabilizarlo en los últimos 2 años en torno al 5% del PIB. Es decir, más o menos estamos 3 puntos fuera de lo que es el equivalente a, grosso modo, algo cercano a los 1.5 billones de colones por año. Esa es, digamos, más o menos la brecha financiera que estamos ocasionando. Aquí hay varias discusiones al respecto, tanto desde la perspectiva propiamente financiera, ¿verdad? El Ministerio de Educación se convirtió en gran medida en el ajustador, pongámosle de esa forma, de las finanzas públicas, siendo propiamente en algún momento el 40% o cerca del 40% del presupuesto nacional. Entonces, lo que vamos a esperar justamente es que esta tendencia siga a través del tiempo, básicamente por 2 o 3 razones. Me parece, la primera es porque todavía prevalece la regla fiscal y la regla fiscal con más o menor fuerza sigue exigiendo que los presupuestos de nuestras instituciones crezcan por debajo del PIB, por debajo de la economía. Y eso entonces va a hacer que esa línea continúe decreciendo a través del tiempo. Además, la regla fiscal es una ley abierta, no tiene fecha de caducidad y por lo tanto, mientras esté vigente, la obligación del Ministerio de Hacienda es hacerla cumplir de alguna forma, aunque hay formas también de sopesar esto, y lo que vamos a esperar entonces es que en los próximos años esto continúe cayendo o al menos no tenga, digamos, atisbos de poder recuperar parte de esto. Lo otro es que el mismo Ministerio de Hacienda ha reconocido en estos días que es posible que las finanzas públicas se deterioren un poco. Y esto va a significar tener que hacer el ajuste por el lado justamente del presupuesto nacional, aunque exista siempre la opción de la recuperación de recursos, del crecimiento de la carga tributaria, pero suele tomar más tiempo, digamos, del debido. Y me parece también muy importante que inclusive las mismas políticas públicas en materia fiscal, lo que nos han mostrado es que efectivamente el control del gasto público va a mantenerse a través del tiempo. Esto posiblemente nos vaya a hacer llegar, dependiendo mucho de la visión política que se tenga al respecto, es posible que si los ajustes siguen siendo severos, el presupuesto del Ministerio de Educación caiga hasta posiblemente un 4% del PIB, ¿verdad? La mitad, digamos, del recorrido que habían planteado el cambio constitucional allá por el año 2010. El presupuesto de los programas de equidad, una parte consustancial del Ministerio de Educación, vean también cómo después de un periodo de relativa estabilidad comienza a sentir los recortes de la mano y hoy día tenemos ya casi 4 o 5 años de reducción paulatina del mismo. El número de beneficiarios de Avancemos ha venido también a la baja después de un pico allá por el año 2021, ¿verdad? Hoy día estamos cerca bueno, ha venido fluctuando en los últimos años, ¿verdad? Digamos con ese número alrededor de los 300,000 arriba o abajo. Recortemos, eso sí, que Avancemos como transferencia monetaria para familias en situación de pobreza, debería, como un ideal político tal vez, de alguna forma, alcanzar a la población total que hoy día vive en situación de pobreza. 1/3 de los niños y niñas que asisten a los centros educativos públicos viven en hogares en pobreza. Entonces, eso, digamos, nos llama la atención o debería llamar la atención sobre las implicaciones que eso tiene, porque ya acá sabemos que la prevalencia de pobreza en edades tempranas es más severa, los efectos son más severos que cuando uno tiene 25, 30 o 40 años. La red de cuidado no se escapa también de la misma tendencia y ahí vemos cómo entre el año 2020 y los últimos años, ¿verdad? Ha perdido cerca de un 20% del presupuesto asignado en términos del PIB. Hoy día, 11 años después de aprobada la ley, no logramos alcanzar todavía el 10% de cobertura.
o red de cuidado. Entonces, aquí también hay algo importante, sobre todo porque la visión legal es hacia la cobertura universal. Y por último, el tema de los bonos de vivienda, que vimos ya es importante también como parte de este esquema, de esta revisión que hemos venido haciendo. Los bonos de vivienda nos señalan en los últimos 3 años que hemos tenido un corte de más o menos 11,000 bonos que teníamos por año, algo cercano a los 8,500 bonos por ahí. ¿Ok? Todo eso, entonces, les decía yo, nos cambia, nos deja un panorama importante para pensar sobre lo que van a ser, lo que va a ser la siguiente década y qué efectos podríamos tener en nuestra niñez y adolescencia, justamente cuando se viene a presentar una serie de aspectos que están confluyendo al mismo tiempo y del cual el país todavía pareciera no discutir a profundidad lo que es. Por un lado, tenemos una serie de aspectos en materia educativa, por ejemplo, que son rezagos de muchos años y que hoy se nos están acumulando, quizás con más fuerza, por eventos tanto como la pandemia, como por otros de naturaleza, digamos, política, que están afectando severamente esto. Entonces, hay una acumulación de cosas que hoy día el sistema educativo, digamos, no sabe todavía cómo resolver porque cada vez tiene menos dinero para proceder. Un 20% de la infraestructura educativa tiene orden sanitaria. De esas casi 900 centros educativos en esa condición, 100 tienen orden sanitaria de cierre, ¿verdad? Hablábamos de que 1/3 de nuestra población estudiantil pública vive en hogares de pobreza, por ejemplo. Y el currículum completo, por ejemplo, no está llegando, digamos, en algunos lugares, ni siquiera a la mitad de la población. Esto por comentar solo 3 hechos. No contemos además todo lo que podría estar pasando con las oportunidades perdidas en materia de cuidado, justamente en esa primera infancia que requiere de un desarrollo bien planeado, bien sólido. ¿Estamos hipotecando el futuro? Bueno, solo pensemos en lo que puede suceder en una persona que a los 15 años sea expulsada del sistema educativo, ¿verdad? Muy probablemente, y creo que esto es un dato que había surgido hace como unos 15 años, el nivel educativo para que la persona esté en el medio entre ser pobre o no ser pobre es justamente 9º. Y eso era hace 15 años. Con 9º año existe como cerca de un 80% de probabilidad de que una persona viva en situación de pobreza el resto de su vida. Entonces, si los resultados en materia educativa no están siendo los adecuados y si las inversiones más bien nos están haciendo retroceder en algunos aspectos, esto pues debe llamar la atención, sobre todo porque no se trata de un efecto de 1 año o 2 años. No solamente las implicaciones para el grupo poblacional al que hoy hacemos referencia son de larguísimo plazo, sino que además la posibilidad de recuperar el terreno perdido no es algo que se resuelva siquiera en los siguientes 10 años. Con el Estado de la Educación se hizo una estimación de cuánto del PIB en educación, que también puede ser sujeto de debate, no decimos que no, pero alcanzar el 8% en educación como la meta constitucional, si hoy día decidiésemos incrementar el presupuesto en educación un 10%, cosa que no se ha visto, digamos, en la última década. Pero si lográsemos hacer el milagro de comenzar a elevar los presupuestos por encima de un 7%, estaríamos durando más o menos entre 15 y 20 años en recuperar ese terreno. Entonces, es un llamado también a que el país piense más estratégicamente en torno a esta población y que además discuta los elementos consustantivos de esto. Los presupuestos son importantes, sí, pero las transformaciones de gestión institucional que también están carentes en nuestro sistema público son necesarísimos para que la plata tenga el mayor impacto posible. Gracias. Agradecemos a don José Francisco por su presentación. Seguidamente contaremos con la participación de la doctora Ana Teresa León, que nos acompaña vía Zoom. Doña Ana Teresa tiene 20 minutos para su presentación. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes aquí, buenos días, perdón. Muchas gracias por esta posibilidad de compartir algunas breves reflexiones, especialmente después de escuchar a los 2 compañeros, a Pablo y a don José Francisco.
con sus comentarios y con las estadísticas y la evidencia que ellos mostraron. Primero, bueno, hoy es el Día de la Niñez y de la Adolescencia o el Día del Niño. Yo quisiera recordar que si bien es cierto, puede ser como un asunto trillado, todos tenemos alrededor niños, tenemos un niño o niña adentro, y yo creo que tenemos que recordar los valores que la infancia rescata, digamos, en la vida. Y el valor que la niñez y que la adolescencia tienen en una sociedad, yo creo que ahí es donde está buena parte del meollo de lo que estamos viviendo hoy. No solamente los últimos años, sino también algunos años para atrás, pero especialmente en este último periodo. Entonces, yo quisiera recalcar, y lo dejó muy claro, tanto Pablo como don José Francisco, que los primeros años de vida implican una inversión, yo no estoy hablando en plata, es una inversión en los cerebros, en los cuerpos, en las vidas de esas personas menores de edad. Y eh, pareciera que ese reconocimiento de ese impacto y ese valor no está, por lo menos en varios espacios de la vida cotidiana y de las mismas instituciones. Y quisiera señalar en este sentido que es muy importante el trabajo de los técnicos, de los mandos medios y también de las autoridades. Pero ese reconocimiento de la importancia que tiene hacer un buen trabajo en favor de la niñez y de la adolescencia. No importa si uno está en el Ministerio de Hacienda o en el MEP o donde esté, pero ese efecto en la niñez y la adolescencia no se resuelve solamente con contar con políticas y a veces hasta presupuestos. Depende de que quienes están a cargo realmente, como lo decía ahora don José Francisco, utilicen esos recursos, incluyendo su tiempo, su persona, etcétera, en lograr el mejor efecto posible en cada niño, niña o adolescente involucrado. Señalo esto porque si ese reconocimiento de la importancia de esa etapa de la vida no está, podemos hacer muchos documentos, disculpen, pero quienes tenemos años de estar en esto sabemos que hay documentos de documentos y no vamos a avanzar si no hay conciencia, para decirlo de esta manera. Lo segundo, esa responsabilidad de la parte técnica y la parte científica. Las universidades tienen que trabajar con las instituciones. Si eso no se da, por ejemplo, esto que acaban de mencionar ahorita, ¿a dónde se lleva esto? ¿A qué espacio se lleva? O sea, ¿dónde nutre la política? Hace muchos años una persona que trabajaba en esto me decía, no empiece por hacer indicadores ni metas, empiece por preguntar, ¿qué decisiones quiere usted tomar? Cuando usted sepa cuáles son las decisiones que usted quiere tomar, sabe cuáles son los indicadores y los objetivos. Pero si no sabe cuáles son las decisiones que quiere tomar, pues va a disparar para cualquier parte, tanto los objetivos como los indicadores. Y lo tercero que quisiera mencionar es que el respaldo político es un requerimiento absolutamente indispensable para poder que las políticas, cualquiera que sea, sean políticas, agendas, planes, etcétera, funcionen. Y lo que hemos visto es que si esta posición política no mejora, respecto a reconocer la importancia de todos estos elementos, no hay manera de que las autoridades intermedias o medias puedan realizar su trabajo. Y no quiero entrar en los detalles de lo que pasa hoy en día porque me parece que no es el espacio para esto. Pero cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando no hay recursos, cuando se reparte solo pobreza, no es posible trabajar. Y hay un grado de desmotivación, y yo quiero subrayar esto, un grado de desmotivación en el personal responsable de programas y proyectos y servicios, o hasta de la educación, de la salud, etcétera, que incide enormemente en la calidad de los servicios que se les están dando a los niños, niñas y adolescentes. Don Víctor Morales, un exministro, hace muchísimos años decía, ¿para qué tenemos papeles y para qué tenemos documentos? La medición está, y es algo que Pablo señalaba ahorita,
La medición está en cada niño, niña o adolescente, su desarrollo y sus derechos. Y no tenemos esas mediciones en Costa Rica. Y no las hemos querido tener. Voy a hacer una cosa muy fea. Hace muchos años se presentó en Costa Rica un proyecto que se llamaba CIPI, por cierto, que era un proyecto del Instituto Interamericano del Niño, hasta se le dio aval de interés público y nunca se realizó, para sistematizar la información de toda la población, no solamente población en alto riesgo, también otra población, y no se quiso hacer. Por eso es que yo digo que son las decisiones lo que en realidad juega aquí. O sea, ¿qué clase de decisiones queremos tomar? ¿Nos importa o no nos importa la niñez y la adolescencia? Es solo un tema de cada familia. Ahora pareciera estarse convirtiendo en sálvese quien pueda a nivel familiar y no hay apoyo a nivel de las instituciones. Y vuelvo a lo mismo, si no hay recursos, entonces la gente dice no se puede ayudar, no se puede apoyar. El otro tema que me parece muy importante, un quinto asunto aquí, tiene que ver con ese sistema que también Pablo mencionaba y que tiene que ver porque todas estas interacciones entre lo que José Francisco señalaba en materia de vivienda, de transformaciones monetarias, de nutrición, etcétera, se necesita una plataforma que entienda que hay, digamos, un sistema que tiene muchos elementos que tienen que ver con la niñez y la adolescencia y por supuesto la familia, empezando por la vivienda, y se saben cosas muy claras. Para dar un solo ejemplo de vivienda, entre más hacinamiento hay, más violencia hay. Bueno, ¿qué hacemos con los barrios? ¿Qué hacemos con las comunidades si las condiciones no están dadas? Hace poco, el que fue el alcalde de Medellín señalaba muy claramente que el mejoramiento de la violencia en Medellín se logró a través de crear espacios amigables, agradables para toda la población y que eso hizo un efecto sumamente importante sobre los niños, niñas y adolescentes y las mismas familias. Entonces yo sí creo que se necesita que exista claridad de los factores estructurales, obviamente algunos tal vez muy difíciles de atender, pero yo ahora que escucho a don José Francisco de que esto pareciera que va peor, camino a situaciones peores, seguimos apostando la vida. Costa Rica cada vez tiene menos niños y niñas, están naciendo 25% menos. ¿Y qué le vamos a ofrecer a esa población? O vamos a cerrar los ojos todos y los oídos y no vamos a poner atención a esto. Y vamos a dejar correr entonces una generación o varias generaciones que vienen ya en condiciones en las cuales va a ser sumamente difícil superar su situación y la condición de pobreza o de falta de una buena educación, etcétera, que es lo que en buena medida está pasando. Y lo último que quiero mencionar muy brevemente tiene que ver con el tema de la adolescencia. Hace unos días el doctor Alberto Morales publicó un artículo sobre la situación de la adolescencia, que amerita otro tema, al igual que la primera infancia. Se necesita tener claridad que la primera infancia, la etapa escolar y la adolescencia son condiciones que requieren servicios y programas diferenciados, no todo es lo mismo. Igual que no son todas las pobrezas iguales. Yo insisto también en esto, no todas las pobrezas son iguales ni requieren las mismas intervenciones. Entonces, en el caso de las personas menores de edad, digamos hablándolo así en forma muy general, la población adolescente está manifestando las consecuencias, al igual que el tema violencia. La violencia es una consecuencia, yo insisto, es una consecuencia del fracaso de asuntos estructurales no atendidos y además de los asuntos ya más especializados en protección social, como la prevención y la educación. Ahora que escuchaba que don José Francisco decía que los efectos de los programas nutricionales se acaban cuando se acaba la provisión, digamos, de los alimentos. ¿Qué pasa con la educación de las familias? ¿Qué pasa con la alimentación? Las alternativas para una buena alimentación, no solamente a partir de entregar cosas, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que se necesitan, y Pablo lo mencionaba brevemente, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas. Si no, lamento decir, yo tengo muchísimos años, como algunos de ustedes lo saben, muchísimos años de estar en esto, pero no vamos a avanzar
porque este es el peor momento en las últimas décadas en términos de la situación de la niñez, la peor situación que se está viviendo. Entonces, no puedo realmente, honestamente, aceptar de que no hay una manera de resolver este problema. O vamos a sacrificar toda la vida de nuestra sociedad por un problema financiero o por un problema fiscal. No sé, yo ahí dejo la pregunta porque sí me parece que la violencia es una consecuencia de no atender tanto los factores estructurales como los otros más específicos. Y el costo que tiene la violencia, yo me lo pregunto. Entonces, sí para cárceles, sí para cosas, sí montos exorbitantes que se tienen que gastar en eso, pero no podemos brindarle a las familias, especialmente de niños y niñas más pequeños, un poquito de educación, un poquito de acompañamiento, una caja cuna, un curso para desenvolverse mejor con sus hijos, que son como vacunas para la vida. Ah, no, para eso no hay, para nada de eso existen recursos, pero sí hay para otras cosas que bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero a mí sí me parece que cuando Pablo me habló de esto de las políticas, yo creo que uno tiene que hacer un aterrizaje forzoso aquí. O vamos a seguir, como dice don José Francisco, vamos a seguir apostando todo, toda la niñez, a los niños, niñas, son personas, todos niños, niñas y adolescentes. Cada uno es una persona. Yo quisiera preguntarle a las autoridades si fueran sus hijos o sus hijas, si van a aceptar esas condiciones, ¿verdad? Porque no se vale esto. O sea, no, 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 no. Yo creo que hay que encontrar una salida. Ojalá, don José Francisco, haya alguna forma que desde ahí del INEINA se pueda hacer algún tipo de propuesta o algo que pueda ayudar, aunque sea a levantar un poquito las posibilidades de brindar una mejor calidad de vida a cada niño, niña y adolescente. Costa Rica tiene solamente un poquito más de 1 millón ahorita de personas menores de edad. Nada más, no es Brasil, no es México, que sería súper complicado de abordar. Es un país pequeño con otras posibilidades y yo creo que el instituto, las universidades en general, tal vez hay que quebrarse la cabeza, pero hay que tratar de buscar soluciones porque yo creo que más cuesta abajo no se vale. Muchas gracias por la oportunidad de hacer este comentario. No sé si era más o menos lo que se esperaba, pero sí hay una preocupación enorme porque no es suficiente contar con una política o con una agenda, es ese compromiso real en todo nivel, desde las autoridades máximas hasta los funcionarios y las personas que brindan los servicios y por supuesto también las familias, pero las familias no pueden hacer solo las cosas si no se les acompaña y si no se les ayuda. Muchas gracias.
global, que se refiere a el conjunto de valores, conocimientos, creencias, símbolos, normas, pensamientos que las personas comparten entre sí. Hablamos de cultura cuando, digamos, la mayoría o una cantidad significativa de las personas de un grupo tienden a compartir ese conjunto de elementos. Y me parece que no hemos logrado una cultura de evaluación precisamente porque no todos y todas compartimos esta visión de que la evaluación es importante. Por ejemplo, si uno hace una revisión en Internet, y a la hora de hacer estos trabajos la hicimos, y usted busca documentos de diagnóstico o documentos de planificación en materia de políticas o derechos de niñez y adolescencia, se va a encontrar una gran cantidad de documentos para nuestra región de América Latina y el Caribe. Pero si hace el mismo ejercicio para documentos de evaluación, que sean además documentos serios, documentos de calidad, que no sean solamente una opinión personal o una recopilación de información secundaria, sino evaluaciones de políticas específicas, entonces nos encontramos con limitaciones importantes, que fue uno de los hallazgos, ¿verdad? Me parece que si, por ejemplo, vemos a trabajos de revisión como el que hace de forma muy interesante don Francisco y otros que consultamos muy interesantes, nos topamos con que la mayor parte de la evidencia proviene de contextos como especialmente dos regiones del mundo, Norteamérica y Europa, que son precisamente las regiones del mundo que tienen mencionaba ya Rolando, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que deberíamos proponernos avanzar en esa dirección y yo creo que doña Ana tocó un elemento clave para lograr progresos en ese sentido y es el de que las universidades debemos trabajar de forma muchísimo más articulada con las instituciones que brindan servicios de manera directa a la población menor de edad. Aquí en el auditorio nos acompaña doña Frinet, ¿verdad? Del área de protección del el PANI, quien trabaja en sistemas de protección y con quien hemos, ¿verdad? Y me hace pensar, ¿verdad? En la importancia fundamental de que fortalezcamos esos lazos de cooperación, pero también creo que tenemos que trabajar paralelamente en ir sensibilizando a la gente para que vea la evaluación no desde la perspectiva, digamos, punitiva o de si me saco menos de cierta nota me castigan o me bajan puntos o no puedo optar a una mejora en mi salario o se puede comprometer mi nombramiento o ese tipo de cosas, sino que más bien tenemos que enfocar las evaluaciones en una visión, me parece a mí, muchísimo más estratégica y muchísimo más profunda que, por un lado, mida indicadores clave del desarrollo de las personas y también establezca relaciones entre esos indicadores y los programas que se llevan a cabo. Porque uno de los errores que se comete con frecuencia en evaluación, cuando no se hace de forma experimental, es el de atribuir cualquier cambio que haya en las personas a la intervención que se realizó. Un poco parecido a lo que ocurre cuando atribuimos milagros a algún santo en particular, ¿verdad? Me enfermé, recé a tal santo, me curé, entonces el santo hizo el milagro, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado si no le rezamos a ese santo? ¿Nos hubiéramos curado o no? Entonces, por eso es que necesitamos en evaluación fortalecer los diseños contrafácticos, es decir, comparando entre un grupo que recibe una intervención con un grupo que no recibe la intervención. Y esto no quiere decir que vamos a dejar a ese grupo votado, sino que todavía no sabemos qué es lo que van a obtener esas personas si reciben o no el programa. Entonces, una forma en la que nosotros hicimos esto en el pasado fue que a las personas del grupo control las manejamos en la práctica como lista de espera. De tal forma que primero un grupo de personas lleva la intervención, la comparamos con quienes no llevan la intervención, quienes son asignados en el grupo A o B de forma aleatoria, y a este segundo grupo que queda en lista de espera le ofrecemos la intervención, pero posteriormente. Hicimos esto, por ejemplo, en un programa de evaluación de una capacitación para la crianza positiva, y encontramos resultados muy promisorios. Encontramos que lo que se conoce como academia de crianza o escuelas para padres logran resultados muy positivos, por ejemplo, en reducción del castigo físico y aumento de la satisfacción de padres y madres con su rol
específico. Como se puede ver, aquí no estamos buscando ni premiar ni castigar a nadie, sino que lo que estamos buscando es aprender de la experiencia. Entonces yo creo que un primer paso para lograr este reto que nos plantea Rolando en su pregunta es el de modificar la visión de la evaluación para pasar a verla ya no como un sistema de control y castigo, de vigilancia y castigo, sino más bien como un sistema centrado en aprender de la experiencia. Lo mismo, creo yo, debe ocurrir, por ejemplo, en el ámbito educativo, donde hemos tenido retrocesos muy, muy graves en los últimos años. La evaluación educativa es un reto incluso para las universidades públicas. ¿Qué sabe un graduado de nosotros? ¿Cuáles son los niveles de desempeño, competencias, destrezas o conocimientos que posee? Cuando entregamos un título lo sabemos. En mi opinión, no. Podemos decir, cumplió con X, Y, Z requisitos, pero yo no sé qué es lo que esa persona realmente sabe o lo que esa persona es capaz de hacer. De manera tal que, me parece, todos y todas como sociedad debemos avanzar en esa visión de mm, dejar de asumir las cosas a priori y buscar comprobarlas o verificarlas a través de diseños de investigación robustos que nos permitan verificar qué es lo que pasa con el aprendizaje, el conocimiento, las habilidades o el comportamiento de las personas. Creo que en América Latina y en Costa Rica seguimos todavía a un nivel, diría yo, un poco inmaduro todavía en ciencias sociales y ciencias de la educación y tenemos que adentrarnos más o avanzar muchísimo más en modelos de investigación experimental, modelos de investigación con observación directa del comportamiento de las personas para pasar de suponer las cosas a verificar las cosas. Esa perspectiva crítica, ¿verdad? Con respecto al conocimiento y de no asumir a priori cosas que realmente no sabemos, va a ser esencial para que podamos construir una cultura de la evaluación centrada en el aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias por la consulta. Eh, el tema de un Estado cada vez más pequeño, reducido, recortado, no es nuevo. Digamos, la discusión ha estado sobre la palestra, bueno, prácticamente desde la crisis de los 80s. En América Latina fue política común ver cómo los gobiernos eh, vieron en la disminución del Estado la forma de solucionar muchos de los problemas y creo que terminaron más bien creando más. En Costa Rica, un poco tarde, digamos, la discusión se ha mantenido, no ha sido tan fuerte. De hecho, en algún momento nos declararon el país de menos reformas estatales en los últimos 35, 40 años. Y en eso, digamos, tiene que ver mucho que el Estado costarricense, no obstante muchas de sus cosas, fue un Estado que generó una buena cantidad de resultados positivos para la población. Y de esto, digamos, hay historias de todo tipo, ¿verdad? La educación misma alcanzó niveles de cobertura enormes, elevadísimos, cuando muchos países apenas estaban comenzando a pensar en la universalización. El sistema de salud, por ejemplo, teniendo en la provisión de salud a la caja como cabeza. Hemos sido pioneros en la institucionalidad en muchos aspectos, desde los temas de niñez mismo, ¿verdad? Como de protección de derechos en otros ámbitos, tema de mujeres, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos tal vez 15 años se ha puesto un mayor énfasis en una desazón que existe en la población justamente alrededor de que muchos de esos resultados se han venido erosionando y no se han sostenido para las futuras generaciones. Creo que hay un punto de discusión importante. Dadas las circunstancias presupuestarias y de gobernanza presupuestaria, es decir, la legislación que hoy nos atañe, el margen de error que tienen los gobiernos para experimentar o para incrementar presupuestos a programas específicos es limitado, pero no del todo imposible. Es decir, tanto el presidente o la presidenta de la República como la persona que está en el Ministerio de Hacienda tienen la posibilidad de asignar más recursos a una institución más allá de lo que la regla fiscal establece, eso sí sabiendo que por otro lado va a tener que hacer un control. Y esa es la decisión, digamos, de los jerarcas políticos, ¿verdad? Tomar decisiones duras, dándole favorecimiento
a sectores que son críticos para el desarrollo. Entonces, hoy día sí se podría dar un poquito más de recursos a red de cuidado, sí se podría dar un poco más de recursos por ejemplo, a educación misma en algunos ámbitos, todo a sabiendas de que eso sí, posiblemente va a tener que sacrificar otros ámbitos porque la ley no le permite pasarse de cierta norma. Sin embargo, si la visión no es solamente gestionar estos años, sino buscar una visión de más 20, 30 años acá, pues una renovación de ese contrato social y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo que haga el Estado? ¿Verdad? Es peligroso porque los movimientos políticos de hoy día favorecen recortes a mansalva, pero creo que el diálogo a la tica, como le dicen algunos, sí debería ser una de las herramientas para plantearse, entre otras cosas, no solamente este nuevo rol de un Estado que no es necesario modificar. Decía un autor hace muchos años que la discusión entre Estado grande, Estado pequeño está en desuso. Ya no deberíamos pelearnos por eso. Ahora lo que ocupamos es que sea un Estado sencillo, que le facilite la vida a la ciudadanía y que le brinde resultados con la cual se sientan conformes. En ese aspecto, como les decía, la discusión de cuál debería ser el Estado de los próximos 100 años o 50, dependiendo cómo cambian las cosas, implicaría también tomar y poner en la mesa cómo queremos financiar la acción estatal. Nosotros estamos convencidos que el Estado debe ser en gran medida el garante de estas intervenciones a niñez y adolescencia, pero en paralelo a nuevos recursos también debe haber un compromiso de transformación, un compromiso de la famosa reforma del Estado, pero no vista como una reforma del Estado que recorta instituciones, no vista como una reforma del Estado que recorta planilla, sino vista como una reforma del Estado que mejora los mecanismos, ahora que Pablo hablaba de eso, los mecanismos de gestión. Ocupamos cambiar las estructuras. No vale de nada que José Pacheco trabaje en el Estado y lo despidan para traer a otra persona si la estructura no cambia. Y eso en gran medida, creo yo, es lo que está haciendo limitar hoy día los resultados que el sector público le está entregando a la población. Entonces, además de una agenda que replantee un pacto social fuerte y particularmente que nos diga dónde creo yo que debería estar haciendo el Estado su función, también requerimos entonces de financiamiento extra. Es una discusión que creo no deberíamos posponer. Es dura, es fea, nadie le gusta pagar impuestos, todos creemos que el que tiene que pagar impuestos es el otro, pero los países no pueden sostenerse, si quieren un Estado altamente activo y generador de resultados, con el nivel de impuestos que estamos pagando a nivel nacional. Esa discusión la hemos tenido mucho, inclusive hay detractores de esto, pero yo sí soy creyente de que el país tiene espacio todavía para aumentar la carga tributaria y eso sí, producto de esta nueva carga tributaria, generar un compromiso del Estado para una asignación más costo efectiva de los recursos que además renueve todo lo que son los mecanismos de gestión institucional. Y por ahí yo creo que con esa visión deberíamos darlo. Pero en el corto plazo, recordar, eso sí, que la regla fiscal le da al Ministerio de Hacienda ciertos chances para fortalecer unas cosas, en tanto pues la visión general cambia. Muchas gracias a don José Francisco por su intervención. Para finalizar, me gustaría que ambas personas aquí en la mesa que nos acompañan, tanto don Pablo como don José Francisco, nos hagan una breve reflexión respecto al tema de la educación. Tanto don Pablo en su intervención como don José Francisco lo abordaron tal vez desde dimensiones diferentes, una desde el tema de política pública directamente, don José Francisco desde el tema tal vez un poco más de índole fiscal, presupuestario. Don Pablo nos mencionaba en su presentación que hay gran cantidad de política pública relacionada con el tema educativo, alrededor de 20, 24 instrumentos de política pública. Y pese a esto, el estado de nuestra educación pública se mantiene en crisis. Podemos ver cómo, por ejemplo, la situación del cuerpo docente está en una crisis tremenda. Hay carencias en aprendizajes, por ejemplo, de lectoescritura, de matemáticas, situaciones de violencia dentro de los centros educativos. Y mi pregunta va en la siguiente línea. ¿Qué elementos de política pública podemos implementar para abordar estas serias problemáticas que tienen a nuestro sistema educativo en crisis?
Bueno, muchas gracias, Rolando, por esa importantísima pregunta. Yo creo que todos y todas estaremos muy preocupados y preocupadas por lo que presentó hace poco el informe del estado de la educación, que ratifica la situación de crisis de nuestro sistema educativo. Pero también refleja, por otro lado, áreas en las cuales seguimos teniendo también vacíos de información y vacíos de conocimiento. Entonces, con respecto a la pregunta más específica de Rolando, en el sentido de cómo podemos mejorar la educación, cómo podemos salir de este estado de crisis actual, creo que precisamente lo que hablábamos, los sistemas de evaluación cumplen un papel fundamental. Y en este sentido es fundamental reconocer que Costa Rica perdió en los últimos años, en la actual administración, su sistema de evaluación de los aprendizajes y, digamos, devino en un nuevo sistema al cual llama paradójicamente pruebas nacionales estandarizadas, pero que en realidad no tienen características de estandarización porque son pruebas de baja calidad que no brindan retroalimentación y no nos informan adecuadamente de qué están aprendiendo nuestros estudiantes. De modo tal que las comparaciones que ha hecho este informe del estado de la educación para establecer cuáles son los niveles de lectoescritura no se basan en esas pruebas, sino que se basan más bien en las conocidas pruebas PISA de la OCDE, que son pruebas estandarizadas que se hacen a nivel internacional y que permiten comparar el desempeño de los estudiantes cuando cumplen 15 años en tres áreas: matemáticas, ciencias naturales y comprensión de lectura. Y en todas esas áreas, Costa Rica tiende a salir en los niveles más bajos de todos los países integrantes de la OCDE. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Bueno, me parece que un primer paso es que necesitamos un sistema de evaluación centrado en los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué son capaces de hacer? ¿Qué no son capaces de hacer? Por ejemplo, ahorita estima el informe del estado de la educación, nuestros estudiantes a la altura de noveno año de la secundaria tienen las destrezas y habilidades comparables a las esperadas para un niño al final del primer ciclo, es decir, en tercer grado de la escuela. Es decir, los de 15 años en promedio son comparables con los de 9 años en promedio. Es decir, un rezago de aproximadamente 6 años en el desarrollo de la habilidad, digamos, más neurálgica del sistema educativo, que es la lectoescritura, porque es la habilidad con la que afrontas después todas las otras materias y todo tu proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos de por vida. Entonces, si eso no se adquiere adecuadamente, entonces no vamos a lograr, ¿verdad?, una mejoría importante. A eso se suman los datos que desde el INEINA generamos recientemente, que nos indican de forma muy preocupante que cerca de un 85% de nuestros estudiantes de primer año universitario no poseen los niveles esperados de comprensión de lectura para primer año de la universidad. Y ojo que estamos hablando de estudiantes que aprobaron la secundaria y aprobaron el examen de admisión de la universidad. Es decir, si hiciéramos una evaluación total de todos los jóvenes en esa edad, incluyendo a los que no terminaron la secundaria e incluyendo a los que terminando la secundaria no accedieron a la educación superior, posiblemente las cifras serían muchísimo peores. Y uno de los problemas de esto es que está fuertemente ligado a el desarrollo económico y social de las sociedades. Entonces, este es un primer elemento, pero no el único. ¿Cuál sería el siguiente paso luego de contar con una evaluación centrada en los aprendizajes? Bueno, un sistema de capacitación, asesoría, acompañamiento a las y los docentes centrado en los aprendizajes. ¿Qué es lo que tienen que hacer las y los docentes en las diferentes materias, en las diferentes áreas, en los diferentes niveles para favorecer un ascenso, una mejoría en el aprendizaje de los y las estudiantes? Y para eso necesitamos entonces evaluaciones puntuales que permitan identificar destrezas específicas, niveles de logro y en consecuencia tener un mapa, digamos, de qué saben, qué no saben, en qué andan bien, en qué andan mal, en qué andan más o menos y por lo tanto en dónde tenemos que invertir más esfuerzo, dónde tenemos que poner, digamos, el dedo, dónde tenemos que enfatizar más. A eso se deben sumar también las evaluaciones programáticas, como las que citábamos antes, que nos indiquen
cuáles son los programas y cuáles son las políticas que mejores resultados generan. En ese sentido, una de las cosas o una de las advertencias de nuestros hallazgos con evidencia para América Latina y el Caribe es que los programas de ayuda social, como las transferencias monetarias condicionadas, como bien señalaba don Francisco, generan cambios, pero los indicadores que más suelen utilizarse, por lo menos en nuestra región, suelen centrarse en la matrícula y la asistencia de las y los estudiantes, no tanto en el rendimiento y menos en el aprendizaje o el desarrollo cognitivo de niños y niñas. Y lo que nos predice mejor desempeño a largo plazo de las personas no es tanto las calificaciones que obtienen, sino sobre todo el desarrollo cognitivo y social de las personas, es decir, cuáles son las habilidades, destrezas y conocimientos que adquieren. Entonces, en mi opinión, si ponemos el énfasis donde deberíamos, es decir, en el desarrollo y las destrezas de las personas, entonces vamos a mantener un norte claro en todas las demás reformas que tengamos que añadir en función de ese objetivo. Lo que pasa es que muchas veces no ponemos el énfasis en esas áreas, sino en otro montón de procesos que terminan confundiéndonos y nos terminan perdiendo en un bosque o una marejada de asuntos diversos. Creo yo que tenemos que poner el énfasis en el aprendizaje y el desarrollo porque si no nos vamos a extraviar en ese bosque. Bueno, un poco volviendo al tema, eh, vamos a ver, yo tengo muchas dudas que el país decida volver por una senda de financiamiento incremental al sector educación, después de que más o menos, digamos, la gran duda que se generó en la década anterior fue justamente que el presupuesto de educación creció, pasó hasta casi 7.4 del PIB, eh, y que los resultados, digamos, no estaban del todo convencidos o no convencieron a muchos. Y eso entonces lo que plantea es que parte del cambio tiene que estar justamente en esos modelos de gestión. Yo, para nada experto en gestión en la parte de curricular, académica, pero hay otra dimensión de la gestión que está basada fundamentalmente en esto que llaman gestión para resultados. Un poco lo que Pablo comentaba ahora, hay muchos cambios que se pueden realizar en la forma como estamos operando, como estamos administrando nuestras instituciones y del cual ahí podría haber una derivación importante de resultados. Por ejemplo, mucho se plantea en la discusión, digamos, al respecto, por qué los presupuestos nacionales tienden a reforzar las áreas que más recursos tienen muchas veces, no siempre. Y esto cómo está creando brechas entre zonas fronterizas, por ejemplo, y costeras versus el resto del país, el resto de la población. Bueno, esto puede cambiar, ¿verdad? Si los enfoques, por ejemplo, para asignar recursos se diesen más desde la perspectiva de las necesidades, ahí hay una posibilidad de reorientar recursos, ¿verdad? Justamente hacia las zonas que hoy día se encuentran con mayor rezago. Tenemos que plantear también que el MEP adopte prácticas donde se consoliden, perdón, se confirmen, se evalúe si efectivamente lo que está haciendo es lo adecuado. Esa falta de cultura evaluativa, como la que señalaba Pablo, digamos, factor común en prácticamente nuestra institucionalidad pública, cuando ya una gran cantidad de países, no necesariamente desarrollados, han comenzado a dar sus primeros pasos al respecto. Perú, por ejemplo, hace unos 15 años, estimuló, digamos, el presupuesto orientado a programas nutricionales, dada la altísima cantidad de problemas que tenía la población infantil allá, a partir de estudios de cómo la desnutrición afectaba la capacidad cerebral de nuestros niños y niñas. Y con evidencia de ese tipo, el ministro de Hacienda defendió el presupuesto ante la Asamblea y le dieron los recursos para que pudiera proceder con el programa. Falta todavía que nosotros incorporemos muchas de estas prácticas acá. Yo también daría una perspectiva de cuánto estamos poniendo la atención a las necesidades de nuestro cuerpo docente, ¿verdad? Hasta dónde, y no solamente en los temas salariales, sino hasta dónde las condiciones de trabajo están siendo satisfactorias para que también se desenvuelvan como un recurso fundamental en ese proceso educativo. Y lo traigo a colación porque justamente
si no fue el domingo pasado, fue el domingo hace 8, no me acuerdo, leí una nota en el Figaro de Francia que decía que el sistema educativo francés estaba en crisis justamente porque los profesores están renunciando en masa. Entonces se pone uno a leer varias de las entrevistas que hacen y la gente no se queja necesariamente del salario, inclusive dicen que el salario con que tienen les da para vivir. Tampoco plantean que sea un salariazo, pero les da para vivir. Sin embargo, tienen muchos problemas, por ejemplo, de hacinamiento, 35 estudiantes en las aulas, tienen muchos problemas por la carga administrativa, que es un tema que se maneja mucho en Costa Rica, ¿verdad? Cuánta es la carga administrativa que están manejando nuestros docentes y cuánto pueden efectivamente hacer vida después de las aulas. ¿Cuáles son las posibilidades de tener crecimiento profesional? Ese tipo de cuestiones a mí me parece fundamental porque el docente es un recurso estratégico que tal vez en otros sectores no tiene, digamos, en otros sectores un perfil similar no tiene esta misma preponderancia. Entonces, a mí me parece que hay que ponerle atención a esto. Y hay que poner también atención al entorno en el cual nuestro estudiantado está estudiando, ¿verdad? Las condiciones socioeconómicas del país se han deteriorado. Prácticamente en la última década los ingresos de nuestras familias han permanecido estables o han crecido muy poco. Vemos deterioros, por ejemplo, en los centros académicos, lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? A principio de año estábamos hablando de cerca de 900 escuelas con orden sanitaria. 1000 de esas escuelas estaban, perdón, 100 de esas escuelas tienen orden sanitaria de cierre y había como 150 o 200 Sensinay que además estaban también cayéndose, ¿verdad? Y entonces, más allá de enfocarnos solamente en si el currículum es el adecuado o no, que hay que dar un salto también en esa discusión, me parece importantísimo detallar que el entorno juega y el entorno podría, digamos, significar la diferencia entre o no permanecer en el sistema educativo. Bueno, agradecer a don José Francisco y a don Pablo por sus intervenciones. Yo creo que queda muy clara no solo la importancia en sí de los documentos de política pública, de la inversión social para el país, sino también de que estos se apeguen a datos claros, a investigaciones rigurosas de carácter científico que den insumos claros e importantes para el desarrollo de estos instrumentos. Un agradecimiento también a las personas que nos acompañan de manera presencial y a aquellas que nos acompañan por las redes sociales de la universidad en la transmisión de esta actividad. Agradecerles también a las personas ponentes por esta importante intervención que han hecho el día de hoy en un tema de suma relevancia para el bienestar de las personas menores de edad e instarlos a que nos acompañen en futuras actividades que desarrollemos en esta línea. Muchísimas gracias a todos y todas.